Primero, a propósito de estos datos, el Fondo Monetario Internacional ha reconocido que en cuanto al aumento de programas sociales aquí en México, pues 2.5 millones de mexicanos y mexicanas no cayeron en la pobreza e incluso hasta recomiendan ahondar en ellos y fortalecerlos. El otro dato interesante, importante, es que el programa Mi Beca para Empezar, que así se llama, el programa que se lleva a cabo aquí en la Ciudad de México a propósito de la educación, que está destinado a niños y a niñas de educación básica, estudiantes aquí para escuelas públicas en la Ciudad de México. La UNICEF acaba también de comentar, de exponer que esto es una experiencia inédita a nivel internacional y que esto también evitó que familias de 1.200.000 estudiantes tuvieran problemas delicados a propósito de la pandemia. Preguntarle, presidente, si esto usted considera que pudiera ser incluso un viraje o un inicio de viraje en políticas internacionales como la del Fondo Monetario Internacional, y si este tipo de programas como el de la Ciudad de México pudiera estarse replicando, recomendando a los gobernadores, por lo menos del mismo signo partidista, que comparten esta visión. Y por último, preguntarle, presidente, comentarle en torno al tema de la gente que pues desafortunadamente tuvo la mala fortuna, circunstancia en un gobierno completamente de sangre, como fue el de Felipe Calderón. Aquí se ha expuesto y usted lo ha reconocido, incluso intentó por medio de un decreto liberar a gente que está injustamente en las cárceles. Le comento, por ejemplo, el de esto que le voy a leer: la sangrienta guerra selectiva contra el narcotráfico emprendida por el presidente Felipe Calderón, expresidente Felipe Calderón, demandó la creación de un grupo selecto cuyas figuras estelares, Genaro García Luna, Luis Cárdenas Palomino y Ramón Pequeño García, acompañados por la fracción más corrupta del ejército, cumplían ampliamente con los requisitos básicos para este propósito. Deberían ser individuos sin escrúpulos ni respeto por los derechos humanos, dispuestos ¿a qué? A la fabricación de delitos con el empleo de la tortura para arrancar confesiones falsas o simplemente desaparecer a ciudadanos elegidos. Ana Georgina Domínguez Macías, por ejemplo, ha sido una de las víctimas colaterales de esta guerra, así mencionado por ellos mismos. Ana, entonces de 26 años, fue secuestrada por un pelotón de militares en el ya lejano 2009, argumentando delitos que por su fragilidad no sostenían. Sin embargo, han pasado 12 años de calvario, de violencia y de zozobra, con las secuelas degradantes que esto impone y sin la anhelada sentencia que la absuelva. Esto es peor todavía, el tema de las sentencias que no hay. Está recluida en el penal de Almoloyita, de Toluca, bajo una acusación penal, bueno, aquí tengo el número, que lleva en el Distrito 5. Ese es uno. El de Pablo Green Salamanca es otro, que también fue a partir de delitos fabricados, es decir, era un modus operandi. También el tema de Brenda Quevedo, acusada directamente por la señora Miranda de Gualas, que ya sabemos que incluso tenía una relación de amiguismo, de compadrazgo con el propio señor Felipe Calderón, con García Luna, es decir, era toda una camarilla que está señalada. Incluso la propia ONU, en el caso de Brenda Quevedo, ya ha señalado, que ha recomendado, ya ha estudiado el caso, donde dice pues que sea liberada o que siga el proceso incluso en temas de liberación. Su propia familia decía que en noviembre pasado esperaban ya prácticamente que por lo menos siguiera su juicio en libertad. Sin embargo, no sucedió así. Todo parece indicar, y eso es lo que ha comentado la propia madre de Brenda Quevedo, es que la señora Miranda de Gualas sigue teniendo, probablemente siga teniendo metidas las manos, por lo menos en el Poder Judicial, que es quien dilata a través de jueces, obviamente no con claridad, no con transparencia, sino por medio de la corrupción, para bloquear, para no permitir la salida, la libertad. Presidente, yo preguntarle, porque esta gente pide que no los deje solos, ¿qué le respondería? Que vamos a seguir insistiendo hasta que no queden inocentes en la cárcel, que quienes fueron víctimas de tortura durante este periodo y en cualquier tiempo
puedan salir de la cárcel. Se está buscando cómo hacerlo. Ya hemos hecho 2 intentos, no avanza. Primero porque son muchos los trámites, necesitamos, y esto es una autocrítica fraterna, cariñosa, necesitamos una concepción más de justicia que de derecho. Tenemos que buscar la forma, pero no vamos a dejar de insistir hasta liberar. Y no hay influencia que sirva cuando se trata de estos casos. En general, está prohibido robar, está prohibido encubrir, no se acepta el influyentismo. Entonces, tenemos que seguir en el Ejecutivo y recomendando respetuosamente a el Poder Judicial que ya se haga justicia en todos estos casos. Sí, los tenemos que seguir viendo. Le voy a pedir al secretario de Gobernación, que es el que tiene esta encomienda, con el subsecretario Encinas, que continúen, que busquen la forma de liberar a inocentes, por ejemplo, quienes fueron torturados. Y hay pruebas. Porque existen protocolos internacionales. Ya esos no deben de estar en la cárcel de inmediato. Deberían de liberarlos. Pero qué bien que lo planteas, porque no debemos de olvidarnos. Sí, sí, sí. Le voy a pedir a Rosa Isel que le comente al secretario de Gobernación para que los reciba y se atienda este asunto. Está demostrado, por ejemplo, el señor que está en Israel con lo de, perdón, Cerón, ¿no? Sí. Está demostrado que participó en torturas y que tiene mucho que ver con lo de Ayotzinapa. Él sabe bien qué pasó en lo de Ayotzinapa. Y no vamos nosotros a quitar el dedo del renglón, porque queremos saber todo lo que sucedió en el caso de los jóvenes. Pero hay resistencias. Ayer hablaba yo de eso, de cómo debemos seguir limpiando de corrupción al gobierno, porque hay quienes se aferran, no quieren entender de que ya son otros tiempos. En el caso de los periodistas y informadores que están en contra nuestra, no todos desde luego, pues ahí ya sabemos, ¿no? De esos, ¿cuándo los vamos a convencer? Sí, los trataban muy bien. Ahí ya
pueden lanzarse con las campañas más fuertes y armonizarse, agruparse entre todos y atacarnos y inventar, hacer un periodismo mercenario. No pasa nada. Nada. Nuestro escudo es la honestidad y es nuestra conciencia. Entonces, sigues atacando, sigues pues son las becas que le estamos dando a los pobres, que antes te llevabas tú el dinero para tus mansiones y tus departamentos en el extranjero y tus yates. Entonces síguele, ahí nos vamos. Y cada vez, por ejemplo, esto de José Ramón, a ver, las pruebas, y a la Fiscalía, y soy juarista. Juárez le fueron a decir de que un yerno que no es Santa Cecilia, que era un yerno que tenía, que lo quería mucho, porque era de origen cubano, sino otro, o un familiar, había sobajado, había actuado con prepotencia, y le fueron a decir al presidente Juárez, y la respuesta fue: ¿y qué espera para hacer justicia? Sea quien sea, sea quien sea. Entonces, Loret de Mola, ¿no? Pues ¿con qué autoridad moral? Lo repito, periodista, porque le tengo que decir así, pero sin duda golpeador, corrupto, mercenario, sin ideales y sin principios. Lo tenían ahí en Televisa, me consta, me dio hasta pena, porque un alto directivo de Televisa se refirió a él, a Loret, diciendo que era para Televisa. No lo puedo repetir aquí. Lo más suave es decir un golpeador que tenemos aquí, o un porro, pero no me dijo eso, me dijo una cosa que no la puedo repetir. Un alto funcionario, ¿para qué le servía? Entonces, ahí nos vamos. O sea, esos golpes son como elogios, y así otros. Tengo la ventaja de que llevo años en la lucha
recibiendo golpes de todos ellos. Y le agradezco mucho al pueblo por su confianza. Y por eso repito y repito, no voy a fallarle al pueblo, no voy a traicionar al pueblo. Nunca, jamás. Y vamos a continuar con la transformación. A ver.